Hola, mi nombre es Marieli y si ya viste la primera parte del tour de verano, no te puedes perder la segunda parte del tour de verano, donde vamos a ver la parte de atrás del jardín. Hay más sol, hay más variedades de plantas, así que ya te voy a mostrar qué es lo que está floreciendo y qué es lo que se ve hermoso y qué es lo que ya no está. Así que acompáñame. Y aquí tenemos este contenedor que hicimos unos meses atrás. Miren qué lindo se ve. Allá atrás está la salvia. No se ve mucho, pero ella está creciendo poco a poco. Ella se toma su tiempo, pero los caladios son un espectáculo. El coleo sí está bastante grandecito. Está cayendo en la parte de atrás, pero estas torenias también están preciosas. Así que ellas se van viendo bastante lindas. Quería mostrarles de este lado qué lindo se ve el contenedor. Pero aquí no sé cómo las semillas se confundieron y en vez de una Impatient sembré una petunia. ¿De dónde? Pues no sé, porque son muy diferentes. Pero miren qué hermosa está esta petunia que nació aquí en el semillero. Pues no sé cómo, pero estaba como Impatient. Y aquí otras petunias que se ven un poco bien, no tan bien como las de adelante porque ellas les pega un poco más de sol y hay un poco de budworms o unos gusanitos chiquititos que se las comen, así que están sufriendo un poco, pero en las tardes me estoy tratando de acordar de echarle un poco de BT, Bacillus thuringiensis creo que es, aquí les dejo el nombre, y los ayuda bastante. Es natural que se come el gusanito. Aquí tengo una enredadera también, pero miren cómo va, ya va trepando. Esta que está aquí de este lado también se ve bastante bien. Miren perdonen la sombra, pero el sol ya está subiendo. Aquí tenemos esta que se llama Mexican Heather. Ella le encanta a los colibríes, es una belleza. Esta se llama crisantemo, es un crisantemo que hay que podarlo como podamos la de allá adelante. Esta es amarilla con rojo y aquí atrás, no sé si lo pueden ver, hay una con rojo. Y aquí atrás están estos preciosos hibiscus que han sido la estrella de este comienzo del verano. Son bellísimos, nos regalan flores todos los días y cuando terminan de florecer caen así, las recogemos y las sacamos. Pero están bellísimos. Este terminó de florecer la semana pasada, pero mira, aquí vienen muchos más. Les dejo varias fotos, varias imágenes de cómo floreció. De este lado fue uno de los primeros que floreció. Y aquí vienen más flores hermosas. Estos son cosmos. Este es un cosmo blanco. Es bellísima la flor. Este es como rojo. Aquí les dejo la imagen. Este ya me floreció una vez. Creo que tengo una foto por allí y se las muestro. Por aquí tenemos este Lisianthus que está hermosísimo. Tenemos por aquí esta salvia. Ella también es perenne. Miren sus florecitas, qué lindas. Son como rosadas y blancos. Son una belleza de verdad. Y aquí tenemos más de las plantitas que vienen del año pasado. Yo las dejo que caigan de semilla y regresen el año que viene. Creo que es un Dianthus. No me acuerdo el nombre ahorita, pero se los dejo en la descripción. Aquí tenemos este sedum que se ha tomado toda el área. Ya lo tengo que cortar porque me está invadiendo. Miren estas preciosas que no me lo deja aquí sobrevivir. Esta gonfrina preciosa no me la deja sobrevivir. Tengo que estarlo sacando a cada rato para que me deje a la gonfrina sobrevivir. Pero igual ella aquí tiene nuevo brote. Voy a sacarla y creo que voy a ponerla en los contenedores donde está la hierba morada y así pueden sobrevivir las plantas que sembré aquí. Pero se ve súper bien. Esta es otra salvia, esta es una salvia roja, se ve bastante bien, ya está terminando de florecer. Estoy esperando que me dé un poco de semillas para cortarlas y soltarlas aquí, que me regrese el año que viene. Y aquí están los coleos que sembré de esquejes que se ven bastante bien. Estos son unos pimentones. Estos se llaman ajicachucha y no han crecido casi.
Por eso los puse aquí, que les pega un poco más de sol. Si les pega demasiado sol, se marchitan y se mueren. Estoy intentando ver la manera que mejor crecen. Vamos a ver si de verdad sobreviven, pero ahí van, están vivos. Estos son otro de los coleos que sembré por esqueje. Miren qué lindo está. Aquí están otros contenedores. Estas también son de semilla. Vamos a ver si está el nombre por ahí. Si no, se los dejo. Ellas están creciendo bastante bien. El bambú también se ve bastante lindo. La begonia fue la que no me sobrevivió porque le pegaba sol directo. Así que, bueno, el experimento no funcionó. Así que vamos a sembrar otra cosa allí. Y esta moradita que está aquí se llama Persian Chill. Una belleza por el color. Tiene dos tonos, un verde oscuro y un morado. Y es preciosa de verdad. No necesitas casi cuidado y se ve muy bien. Este helecho también está precioso. ¿Ves? Sobrevivió el helecho, pero no sobrevivió la begonia. Entonces no entiendo. El helecho es de semisombra a sombra completa y la begonia es de semisombra, así que no entiendo por qué no sobrevivió. A lo mejor no estaba buena, a lo mejor tenía algún bicho, pero bueno. Y esta preciosidad es una dalia que se ve espectacular. Esta es la segunda dalia que nos regala y vienen muchas más. Y aquí está este espectacular que me encanta, un hibisco blue chiffon que se ve precioso. Y ahí están los polinizadores diciendo, déjamela que esa es mía. Por aquí tenemos un contenedor con angelonias y caladios que se ven preciosos. La salvia la corté y mira, ya está retoñando porque ya cuando empieza el verano se pone fea, se pone larga y no da muchas flores, pero tú la cortas y ella regresa con más fuerza. Esta es otra angelonia y se ve preciosa. Las florecitas son morada con blanco, bellísima. Y hablando de salvia, miren esta salvia qué hermosa. Ella sí está full de polinizadores todo el tiempo, es una belleza. Aquí tenemos lo que les dije de los Suidalisum, que están bien lindos. Es aquí porque les pega sombra todo el día y hay bastante agua porque la fuente salpica. Los caladium preciosos, el crisantemo bellísimo, no ha terminado de florecer, no ha parado de florecer y tiene muchos botones. Así que esta área debajo de la fuente también se ve hermosa. Aquí al lado está el arbusto de los colibríes que ya está creciendo muchísimo. Acuérdense que estos eran palitos. Este es un arbusto caduco y regresa año tras año, pero se ve espectacular y ya está a punto de florecer. Espectacular. Estas, miren, aquí están. Aquí está la primera flor. Bellísimo. Y debajo de los arbustos tengo varios caladios que se ven bastante hermosos. Y estas begonias que están aquí, que fueron las que sembré de bulbo, que las compré en Lowe's, y miren qué lindas están. Se ven bastante lindas, están enormes las hojas, están grandísimas. Y aquí podemos ver los contenedores que están cerca del Arco de las Rosas. Sembré unos Melampodium y unos Sun Patience. Se llaman Sun Patience porque toleran un poco el sol. La combinación es bastante linda. Recuerden que aquí estaban las petunias que se murieron por el verano. Así que estas se ven bastante lindas, aunque no sé si van a sobrevivir todo el verano, pero por lo menos se ven hermosas. Aquí hay otra y otra. Las preciosas están arriba, las rosas están súper hermosas, no se ven mucho desde aquí. Voy a hacerles un acercamiento a ver si podemos verlas. Tengo que cortarlas ya porque están terminando de florecer. Están todas al tope del arco. Hay que podarlas y no le va a pasar nada. Van a regresar más hermosas y con más fuerza. Las camas de jardinería se ven espectaculares. Sobre todo esta, con estas escabiosas. Miren esto. Es la misma flor. Miren las tonalidades que bellas que tiene. Esta es una zinnia que es como naranja. Se ve espectacular.
Increíblemente este Snapdragon está aquí floreciendo, espectacular. Y esta planta que se ve aquí tan grande es un Ageratum que se ve precioso. Esta es una albahaca que hay que cortarle la flor para que no florezca y no sepa amargo de una vez. Y ella me va a dar más hojas. Aquí atrás, escondidita, está este hermosísimo Lisianthus. Estas ya terminaron de florecer. Estas, miren el color, qué bella, rosado y blanco. Preciosas, y esta va a abrir también, es la misma, rosado y blanco, y hay que venir y cortarlas para que nos dé más flores. Como les decía, las escabiosas están preciosas, están tan grandes que ya se cayeron aquí, y están estas blancas que también se ven preciosas. Así que ya hay que venir y podarlas de nuevo. Recuerden que hace como 2 meses las podamos y sembramos algunas en otro lugar. Bueno, estas hay que podarlas de nuevo. El eucalipto se ve precioso, sigue creciendo, más escabiosa aquí. La rosa ya terminó su ciclo de florecer, y miren esta angelonia. Yo la sembré aquí atrás de esta cama de jardinería porque no quería que se marchitara con el invierno, y miren qué hermosa regresó, está enorme, se ve bellísima, es una angelonia blanca y se ve preciosa. Aquí tenemos bastante romero, tenemos albahaca morada, esta es una mala hierba, estas son lilies. Aquí tenemos una manzanilla que ella sí no tolera el calor. Así se ven las camas de jardinería. Aquí tenemos más albahaca normal verde, y la albahaca morada que se ve preciosa. Más albahaca aquí, hay que cortarle las flores porque no queremos que florezca porque se pone amargo. Así que vamos a aprovechar de cortarle las florecitas para que no florezca todavía. Y aquí menta, que hay bastante menta en este contenedor, que tengo bastantes hierbas. Aquí hay más romero, pero no está tan bonito como el que tengo en la otra cama. Y aquí las rosas, esta es la Blue Girl y no está floreciendo en este momento. Tuvo bastantes flores hermosas, pero no en este momento. Uno de los contenedores que más lindo se ve aquí atrás es este, por supuesto, con la hermosa sweet potato o enredadera de batata, que miren hasta dónde llega. Está preciosa. Esta es una dalia, la angelonia, que está preciosa. Esta se llama orégano. Miren qué lindas las florecitas. La punta de la planta es morada con verde, se ve bellísima. Y esta que está ok, pero no me convence mucho. Aquí atrás tenemos también esta, que es esta se llama Golden Globes Lysimachia, y no me convence mucho, no se ve muy bien. Decía que aguantaba el calor, pero como que no. Vamos a ver qué tal. Y esta es una de las flores que les gusta a los colibríes. Se ve bastante bien, pero no ha crecido mucho. Creo que es porque le falta agua, el calor ha sido bastante intenso. Pero en general, miren la hierba morada, qué linda se ve. Se ve espectacular la hierba morada. Aquí trae una espiga, se ve súper linda. Aquí podemos ver esta hermosísima gonfrina. Ella la sembré aquí y regresa año tras año. Está preciosa. Al principio no se ve porque está detrás de los contenedores, pero una vez que comienza a florecer, florece hermosísima. Así que está bellísima esta gonfrina. Y al lado está esta belleza de rosa, Power Puff se llama. Y ella no para de florecer. Ella termina de florecer y sigue floreciendo. Nada más hay que sacarle las flores marchitas y vuelve a florecer. Pero es una belleza. Esta otra, que ella sí ya no está floreciendo, esa se llama piñata. Y el otro contenedor que tiene aquí Lisianthus. Aquí están otros Lisianthus. Estos son más morados.
Se ven súper lindos. Aquí están estas que recién abrieron. Se ven preciosos. Muy lindo se ve todo. Aquí está estas angelonias también. Esta es la zinnia, que se ve preciosa. El orégano morado. Aquí está el nombre de las dos. Esta es un orégano perenne que se llama kirigami. Aquí está. El nombre se los dejo. Y aquí está la otra que le encanta a los colibríes, que es la cufea, que tengo otra enorme y preciosa que está gigante. Pero es una belleza de flor. Y este es el panicetum que sembramos de semilla. Está enorme. Aquí atrás está una cana. Ella está a punto de florecer y se ve preciosa. Y por aquí tengo esta preciosidad. Este es un jardín como nocturno porque son todas flores blancas. Esta es la Lime Light Hydrangea o hortensia. Se ve espectacular. Miren esas flores. Qué bueno que el sol se ocultó un poco detrás de una nube para que puedan apreciar esta belleza. No me van a decir que no es una belleza esa combinación. Se ven preciosas y aquí vienen más flores. La que no florece en esta época es la gardenia, pero está creciendo mucho, tiene nuevos brotes. Se puede ver que ya está feliz y contenta aquí. Y por supuesto los crisantemos, que están bellísimos. Estas pequeñitas que están aquí es orégano normal, orégano comestible. Miren las florecitas, qué lindas. Así que esta área se ve espectacular. Aquí les quería mostrar la cufea, que les dije que está espectacular. Miren qué grande está. Es la misma planta, pero miren qué hermosa se pone. Y a los polinizadores les encanta. ¿Y se acuerdan el arreglo que compré en Plancón? Miren qué bello. ¿Ah? Miren qué hermoso está. Por donde lo veas está hermoso. Lo puse en esta área, que da sombra casi todo el día. Aquí están los tréboles. Esta es una hermosísima lavanda que se ve bellísima. Ella le ha ido muy bien aquí con el Dusty Miller. Se llevan bastante bien. Más Lemon Coral Sidon. Al arreglito le cayeron arañitas. Lo he estado fumigando y está regresando, pero él sigue ahí bastante lindo. Esta que está aquí es una euphorbia y una lantana aquí atrás. Y por aquí está esta planta que le dicen mosquito plant o hierba limón, a lo mejor. Aquí les dejo el nombre. Está bastante linda, hasta floreció, es como una verbena, pero aleja los mosquitos, así que se ve bastante linda. Y estos son unos lilies que tengo ahí plantados desde hace mucho tiempo y que siempre dan una flor roja bellísima. Y con eso terminamos el tour de verano. Este espacio cambia muchísimo en cada temporada y siempre guarda algo especial. Y te espero en los próximos videos. Vamos a ver en el tour de otoño cómo se ven las plantas. Va a ser totalmente diferente a lo que ya hemos visto en primavera y en verano. Así que suscríbete, regálame tu me gusta y nos vemos pronto. Bye.